Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está, aunque otros lo negan. Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por estar con ustedes en este domingo 23 de agosto, nuevamente compartiendo la reflexión del Evangelio. Es también oportunidad para decirles que mi oración es que cada hogar, cada uno de ustedes sean bendecidos siempre por el Señor y que Él continúe bendiciéndonos y guardándonos de todo mal. Esperamos también que muy pronto, como iglesia, podamos tener la libertad, la seguridad para congregarnos nuevamente y alabar juntos y aprender juntos en el templo. En esta ocasión vamos a meditar en un texto muy conocido de la palabra de Dios en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, los versículos del 13 al 20. Esta reflexión yo le he titulado ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y quiero empezar reflexionando en que si Jesús se encontrara con cada uno de nosotros y nos preguntara directamente quién creemos nosotros que es Él, cada uno tendría diferente respuesta. A la luz de los textos que reflexionamos los últimos domingos, podríamos decir, eres el Jesús que caminó sobre el agua, eres el Jesús que hace milagros, que hace sanidades. O personalmente, desde nuestra experiencia, podemos verlo como nuestro Maestro, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Cada uno, pues, es necesario que tengamos una respuesta a esa pregunta. Hay dos preguntas en el texto. La primera dirigida a los discípulos diciéndoles ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la otra más directa para ellos. Pero vamos a comenzar pensando que este pasaje también tiene dos puntos importantes. Yo digo núcleos del texto. Y uno es que Pedro aquí está declarando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración de gran importancia. Y también lo segundo es la bendición que Pedro recibe al expresar quién es Jesús. Y que Jesús lo está habilitando a Pedro para su ministerio. Él está delegando en Pedro un poder. Lamentablemente, este preciso texto y este acto de Jesús de bendecir y habilitar a Pedro es lo que ha dividido a la iglesia del Señor. Católicos y protestantes interpretando este texto de manera diferente. Y no soy yo una persona que me crea capaz de solucionar esa controversia que viene desde hace siglos y que ningún teólogo ni los más preparados han podido solucionar. Ellos interpretan la habilitación y la bendición de Pedro como base para el papado que la Iglesia Católica sostiene, y nosotros lo interpretamos como una bendición especial que recibió Pedro y que también recibieron todos los discípulos. De manera que entonces solamente vamos a concretarnos a hacer una reflexión sencilla en la que nosotros podamos responderle al Señor. ¿Quién creemos nosotros que es Él? Primero veamos que Jesús está en Cesarea de Filipo. Ahí en una ciudad que está como a 30 kilómetros del mar de Galilea, en la frontera con el mundo gentil. Él está escapando de la multitud, pero está en una ciudad conocida por el culto a Baal y también porque dentro de ella hay un templo dedicado a César. Escapa de la multitud y tiene un propósito, y ese propósito es enseñar a sus discípulos, prepararlos para ese viaje a Jerusalén. El viaje a Jerusalén, propiamente dicho, comienza en el capítulo 19 de este mismo evangelio y va a terminar con la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, en ese
en esa relación, en esa reunión que Jesús tiene con sus discípulos como preparación a su ministerio, surge esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y si ustedes observan la respuesta, que ellos dan en el versículo 14, ellos dicen: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o cualquiera de los profetas. Es decir, la respuesta entre las personas era variada. Y hermanos, si nosotros le preguntáramos a las personas que conocemos o nos ponemos a poner atención a la televisión, a la radio, a los otros medios de comunicación, ¿qué dicen de Jesús? Vamos a encontrar la misma variedad de respuestas, pero también la misma variedad de respuestas equivocadas. Entonces, por eso Jesús pasa al segundo punto, y es personalmente. Ustedes, mis discípulos, que han caminado conmigo por tanto tiempo, que han oído mis enseñanzas y me han visto cómo hago el ministerio, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Aquí es donde se confronta realmente el nivel o la capacidad que los discípulos han alcanzado para reconocer a Jesús. Y de la misma manera nos pondríamos a pensar nosotros: también está evaluando el Señor la capacidad que tenemos nosotros de responder esa pregunta, pero no de responderla con una respuesta copiada de lo que oímos o de lo que leemos, sino una respuesta que salga de nuestro propio criterio y de nuestra propia experiencia con el Señor. Cuando Él hace esa pregunta directa a sus discípulos, el que responde es Pedro. Pedro tiene un papel de protagonismo muy especial en el Evangelio. Él fue el que quiso caminar sobre el agua cuando Jesús iba caminando. Él es el que siempre salía a responder, a proponer, a asumir responsabilidades. Y de hecho, aquí tiene la lucidez de expresar esa frase, mis hermanos, que tiene tanto significado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro recibió del Señor, como lo dice el mismo Jesús, recibió de Dios Padre esa revelación de que Jesús era el Mesías. Porque cuando Él dice tú eres el Cristo, está diciendo tú eres el Mesías. Mesías, Cristo, significan ungido, enviado, solamente que en diferente idioma. Una en hebreo y la otra está en griego, pero tienen el mismo significado. Y miren, hermanos, proclamar el mesianismo de Cristo era hasta cierto punto peligroso en ese momento. Pero lo que Pedro recibió como revelación de Dios en su corazón, lo expresa, lo proclama, que es precisamente lo que nosotros somos llamados a hacer: responder desde nuestra experiencia, desde lo que el Señor nos ha revelado, y no copiar, como les decía, respuestas que oímos en la radio, que vemos en la televisión o que hemos leído en otras publicaciones. Ahí podemos oír un montón de expresiones que podrían ser las respuestas adecuadas o no, pero nuestra experiencia personal con el Señor es la que debe dar la respuesta a Jesús. Jesús no hubiera dicho: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, si la respuesta no hubiera salido del corazón de Pedro. Cuando todos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres un profeta, estaba bien. Jesús de alguna manera está también manifestándose, y de hecho lo es, profeta. Pero la respuesta es muy ambigua, muy amplia. Aquí está la respuesta de Pedro desde su propio corazón, desde su experiencia de relación con el Señor,
y con el Padre. Así que, hermanos, la idea de esta reflexión no es aclarar si la Iglesia Católica tiene razón en su interpretación o si la tenemos nosotros como protestantes. No, la respuesta, el punto que yo quiero es que nosotros de ahora en adelante guardemos en nuestro corazón esa inquietud de también hacer la reflexión y que podamos construir la respuesta que le daríamos a Jesús para el momento que Él demandara que respondamos. Esforcémonos por descubrir qué es Jesús para nosotros. ¿Qué podemos decir nosotros de Jesús? ¿Y por qué es importante esto? Porque dependiendo de nuestra creencia, de nuestra profesión de fe, de lo que nosotros confesamos con nuestros labios, así será el mensaje que llegue a los oídos de otras personas. Pedro confesó lo que él cree, lo que él sabe por revelación del Padre, que es Jesús. ¿Quién es? Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y usted, hermano, hermana, ¿quién dice usted que es Jesús? Que Dios nos bendiga y nos ayude para seguir adelante.